Es un honor, un privilegio realmente que esté con nosotros, un hombre tan ocupado, tan solicitado, amén, en todo el mundo. Realmente quiere entender al pastor Limones, amén. Y cuando gente ve que viene a la cena antigua y dice, pero ¿cómo le hacen para llevar al pastor Limones? Yo digo, pues Dios lo trae para acá, amén. Así que pastor Limones, gracias de verdad por estar con nosotros. Prediquen la palabra del Señor, adelante. Gracias, amén. Que el Señor Jesús les bendiga. ¿Cómo se levantaron? ¿Bien? ¿Durmieron bien? Mi esposa, primera cosa que me preguntó anoche cuando ya llegué a la habitación y le mandé un texto, luego hablamos con ella, me dice, ¿cómo le fue? Digo, parece que muy bien. ¿Y cómo le están tratando? Le digo, excelente. Realmente gracias por la hospitalidad que muestran cada vez que venimos. Amén. Es primera clase todo, con excelencia. Felicitaciones al pastor Cortés, su esposa, su familia, grupos de líderes, todos los que han sido mencionados ya, porque definitivamente para llevar a cabo una actividad como esta se requiere la cooperación de una multitud de personas. Que Dios los continúe usando en gran manera y siempre es un honor realmente estar con ustedes. Gracias, Pastor Rojas, por la enseñanza que acaba de impartir. Y como ya dijo el Pastor Cortés, él no es alguien que solo enseña, es alguien que practica. Y es lo más importante de todo. Alguien puede pararse y enseñar algo, pero si no lo practica, realmente la enseñanza no causa mayor impacto. Pero es diferente cuando alguien practica algo y lo enseña. Conlleva algo especial y es lo que acabamos de oír. Y gracias a él, su esposa lo acompaña. Mana Ana está aquí. Mana Ana, dije Ana, ¿no? Okay. Me corrigió aquel esposo. Digo, ¿qué dije? Oh, Manana, ok. Amén. Ella no era tan sumisa como él. Se me portaba un poco rebelde, pero ya cambió. Se ha calmado. Son mis hijos espirituales, yo puedo hablar de esta manera. Nadie más puede hablar de esa manera. Pero los amo muchísimo, los aprecio tanto a los dos y a todas sus niñas. Son una familia muy especial y que Dios los bendiga. Amén. Mi esposa me dice cómo lo trataron muy bien, porque una de las cosas que tengo en mi corazón es voy a muchos lugares y cuando regreso es así como lo trataron. Si digo, oh no, también dice, ahí no vuelva, no regrese ahí. Pero aquí sí voy a regresar. Si es que me invitan, por supuesto. Quiero, para cerrar esta serie de enseñanzas que han recibido desde el día jueves, todas en una manera poderosa, seguro. Quiero terminar con algo básico, algo elemental, algo rudimentario. En el mundo secular didáctico le llaman 101, 101. Es lo más base, lo más elemental. Y yo creo que tenemos que de tiempo en tiempo reafirmar cosas que ya sabemos. Pero quiero hacerlo desde el punto de vista bíblico, porque la palabra es lo que causa impacto en nuestras vidas. El Señor dijo, mis palabras, no las de nadie más, no mías, ni de algún otro pastor o líder o persona. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es lo que quiero hacer, es tomar esta palabra que es espíritu y es vida, y irnos a casa con esta reafirmación de conceptos, de principios que lo sabemos, pero que que alguien más nos venga y haga un reesfuerzo. Quiero leer solo un texto en la palabra de Dios. Casualmente anoche estuve hablando un poco acerca de eso y he estado estudiando el libro de los Hechos, tratando de levantar los grupos en nuestra congregación. Teníamos 101 grupos antes de la pandemia y ahora después de la pandemia nos ha costado una vez más. Me ha tocado estar enseñando estas cosas
no solamente en nuestra iglesia, pero en algunas obras hijas que tenemos. Y un solo texto para arrancar de ahí, Hechos capítulo 4, verso 13, una vez más, solo para arrancar la enseñanza. Voy a usar muchos otros textos del libro de los Hechos. Dice así, ¿están todos? Un solo texto, verso 13, como base, como arrancar esto. Dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, y esto es importante, que habían estado con Jesús. Que habían estado. La palabra estado ahí no es algo que simplemente fue una casualidad, sino que habían estado a propósito, aprendiendo, adquiriendo de las enseñanzas del Señor. Habían estado con Él. Cuando alguien está, si usted lleva cierto perfume, acostumbra usar y se acerca a alguien y lo abraza y está cerca de él, el perfume se le va a pegar a esta persona. Y cuando sale de ahí va a oler como esta persona. Apéguese a ver si le pega mi perfume. Y la hermana Ana a veces, hueles como el pastor Limones. Eso es la palabra ahí, habían estado, significa eso. Se había pegado costumbres del Señor a ellos y la gente notaba. La gente dice, han estado con Jesús. Vamos a pedir que el Señor nos ayude en estos próximos minutos, porque a las 12 se cierra este campamento. Señor Jesucristo, diga gracias por todo lo que he oído. Los pastores que han predicado, el pastor Crossley, el pastor Rojas. Ahora, Señor, la palabra que voy a impartir no es mía, es tuya. Todos los que han estado participando, gracias por ellos. Vamos a retornar a casa diferentes, con nuevos bríos, Señor, con un denuedo fresco en nuestras vidas, una determinación, Señor. Hay una misión que tenemos que cumplir y no podemos parar, Señor. Oh, Dios mío, la motivación ya ha sido dada. Ahora déjanos cumplir con la misión. Gracias, Señor, por cada líder presente. En el nombre del Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Y todos gritan amén. Tomen asiento, por favor. La palabra iglesia se halla mencionada en el libro de los Hechos 18 veces. Mantenga eso en mente. La palabra iglesia se halla mencionada en el libro de los Hechos 18 veces. Y ni una sola vez de esas 18 veces se está refiriendo a una estructura física. No, la palabra en griego es iglesia, que es similar a nuestra palabra castiza, iglesia. Y esta palabra iglesia en griego nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con un edificio, con un templo o con un santuario. Hay frases en la Biblia. El Señor añadía a la iglesia. Herodes echó mano a algunos de la iglesia. La iglesia era perseguida. Pablo saluda a la iglesia. Ninguna de estas frases se está refiriendo a un edificio o a una estructura física. No, el Señor Jesús fue por profesión carpintero. Conocía seguro ciertos aspectos de cómo levantar o construir un edificio. Pero cuando Él dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él no se estaba refiriendo a construir un edificio, a levantar una estructura física. No, Él se estaba refiriendo al grupo de creyentes regenerados por el poder de su nombre en el bautismo en agua y del Espíritu Santo. A nosotros, la iglesia. Los edificios que más tarde llamaron iglesia no aparecieron sino hasta el segundo siglo. Antes de eso, la iglesia se reunía en casas. Según los historiadores, el primer edificio que fue llamado iglesia fue construido a las orillas del río Éufrates durante el imperio romano sirio.
Y mientras más crecía el pueblo del nombre que abrigaba esta fe cristiana, más templos fueron construidos con el fin o con la idea de que la iglesia, el pueblo redimido por la sangre del Señor, bautizados en el nombre, sellados con el Espíritu, pudieran congregarse en una localidad específica y juntos exaltar el nombre del Señor Jesús. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que hoy en día hay naciones que gozan de la libertad de culto, como esta nación donde nosotros vivimos. Podemos aquí construir templos, podemos construir santuarios, podemos construir casas de oración y alabanza de la iglesia, como un solo cuerpo, como en este día. Podemos congregarnos y juntos poner el nombre del Señor Jesús en alto y escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso. Porque si los amantes al deporte tienen sus estadios para congregarse, y los amantes al entretenimiento tienen sus teatros donde congregarse, y los amantes a hacer compras tienen los centros comerciales donde congregarse, entonces creo que los santos de Dios, los creyentes también podemos tener auditorios y santuarios donde concentrarnos y poner en alto, exaltar, alabar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Hay por lo menos 60 y más mandamientos en el Nuevo Testamento con la frase unos a otros. Orad unos por otros, exhortándonos unos a otros. Amaos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros. Por lo menos 60 mandamientos que involucran esta frase unos a otros. Mandamientos que sería imposible obedecerlos o cumplirlos sin miembros fieles y leales congregándose donde Dios los ha puesto, en la congregación donde Dios los ha colocado. No obstante, la verdadera versión del cristianismo apostólico empieza en la casa. La oración en la casa. El evangelismo en casa. La práctica de nuestra fe y santidad empieza en la casa. Sanidades, milagros y prodigios pueden efectuarse en las casas. De allí que el ministerio celular, o como nosotros llamamos de grupos de crecimiento, es de vital importancia para el desarrollo y el crecimiento, el avance de la obra de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso les felicito a todos ustedes que están involucrados en este ministerio. Miren lo que dice el libro de los Hechos: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El pentecostalismo empezó en una casa. Y si Dios envió su espíritu por primera vez a una casa, Él puede volverlo a hacer hoy en día en el siglo XXI. Él puede enviar su espíritu a su casa. Aleluya. Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La confraternidad en la iglesia del libro de los Hechos se suscitaba en las casas y no en un comedor o un pasillo de la iglesia. La iglesia era una comunidad de creyentes de la misma fe que genuinamente amaban y por ende ganaban a las almas perdidas de sus aldeas y poblaciones. Lo hacían juntos en las casas. Hechos 5:42: y todos los días, no de vez en cuando, no cuando se sentían bien, todos los días, no 2 veces a la semana, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo. Hoy en día las congregaciones dependen totalmente en que el pastor de la iglesia sea el que lleve a cabo toda la enseñanza
toda la predicación de la palabra dentro y fuera de la iglesia, porque la idea o figura que nos hemos formado de enseñanza y predicación en estos tiempos modernos es sobre una plataforma como esta y detrás de un púlpito como este. Pero en la iglesia del primer siglo no fue así. Ellos no necesitaban ni plataforma, ni púlpito, ni micrófono para enseñar la palabra de Dios, sino que cada miembro de la iglesia era un maestro, era un predicador del evangelio por las casas. Iban al templo a la hora de la oración y oraban todos los días en el templo, y cuando salían del templo se iban a las casas y enseñaban y predicaban el evangelio del Señor Jesucristo. Vuelvo a hacer énfasis de la importancia, y por eso les felicito, de estar involucrados en este ministerio de las casas. Una de las razones por qué hoy en día el cristianismo de los creyentes de hoy se vuelve aburrido, se vuelve rutinario, se vuelve religioso, segregado solamente al día domingo, es por la falta del involucramiento en la misión más importante de la iglesia, que es ganar almas. No hay otra misión más importante, es ganar almas, la misión principal de la iglesia. Y el método más efectivo para ganar almas es por medio de los grupos celulares, de los grupos en casa y del evangelismo uno a uno. Esos son los métodos más efectivos para ganar almas. El Señor le dijo a Ananías en Hechos 9:11, y le habló de esta manera: Ananías, levántate, ve a la calle que se llama derecha. El Señor siempre nos manda al lugar correcto. Él nunca nos manda a una calle toda torcida. Él dice: yo los mando por la senda derecha. Vete a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora, en la casa de Judas. Saulo de Tarso era el hombre más temido de los creyentes en esos días, porque él había sido el cerebro que había planeado la persecución de la iglesia, y miles de cristianos inocentes habían muerto de maneras atroces, unos apedreados, otros quemados en hogueras, otros decapitados con espadas. Y Saulo de Tarso era el cabecilla de esa persecución. Y de un momento a otro, él iba camino a Damasco y el Señor se le aparece en el camino. Cayó a tierra. Y cuando cayó a tierra quedó ciego. Y cuando eso sucedió, el proceso de cambio fue activado en la vida de Saulo. Y ahora se halla hospedado en la casa de uno llamado Judas, es decir, en la casa de alabanza, porque Judas significa alabanza. Hermanos, la alabanza siempre se ha hallado en medio de toda gran liberación. Es por eso que es de vital importancia ser una iglesia que sabe alabar a Dios. Cuando usted empieza su reunión en casa, empiece alabando a Dios, porque la alabanza prepara el ambiente para recibir la palabra del Señor. Alabe a Dios, exalte el nombre del Señor. Dios le dijo a Moisés: cuando salgas a la guerra, pon a Judá primero. Pon la alabanza primero. Si vamos a conquistar nuestras ciudades, oración y alabanza siempre tiene que ir al frente. Y Dios nos va a dar un rompimiento en el espíritu y un gran avivamiento en la iglesia. Vete a la calle derecha. Camina en el camino de rectitud. Entra en la casa de alabanza, que hay ahí alguien que va a ser liberado. Dios va a traer grandes liberaciones, no solamente aquí en la iglesia, pero en la casa de cada uno de nosotros. Hermanos, y Ananías, quien era un discípulo del Señor Jesús. Ananías no fue un anciano en la iglesia. Ananías no tuvo un título especial. La Biblia simplemente dice un discípulo
del Señor Jesús, un seguidor del Señor Jesús, alguien igual que usted, alguien igual a mi persona. Somos discípulos del Señor Jesús. Usted no necesita un gran título para ser usado por el Señor. Ahí como líder en esa célula en su casa, Dios quiere usarlo poderosamente. Cuando usted regrese después de salir de este seminario, vaya con nueva fe, vaya con nueva confianza, vaya con denuedo, vaya con una fresca unción en su vida y deje que Dios lo use igual que Ananías. Ananías recibió las instrucciones de ir a orar por Saulo en la casa de uno llamado Judas. Hermanos, yo puedo imaginarme la reacción de Ananías por Saulo. Él sabía quién era. La reputación de Saulo estaba en toda la nación. Miles de creyentes habían muerto y seguro que la reacción a primera instancia fue a orar por Saulo. Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya y ore por él? Por el perseguidor más grande de la iglesia. Pero cuando Dios lo manda a hacer algo, usted va a tener el respaldo de él. Y hermanos, si Dios va con usted, no hay diablo en el infierno que lo pueda parar. No hay situación que lo pueda parar si el Señor está con usted. Dios lo ha equipado estos días aquí, de jueves hasta ahora, con unción, con denuedo, con valentía, con coraje. No tenga temor. Si Saulo llega a su casa y es el Señor Jesús que le dice que ore por él en el nombre de Jesús de Nazaret, usted imponga manos y va a obtener una gran victoria en ese día. Denle un aplauso al Señor. La oración de Ananías sobre Saulo iba a cambiar su vida para siempre. Escamas cayeron de sus ojos. Pudo mirar las cosas claras del Señor, porque Saulo de Tarso estaba destinado a convertirse en el gran apóstol Pablo. Ahí van a llegar personas con un carácter cuestionable a nuestras reuniones celulares. Tal vez no tienen una buena reputación en el vecindario. Tal vez es alguien que, él roba automóviles. Es muy posible que tenemos miedo y temor. Yo entiendo eso, estoy muy claro en esa situación. Pero si es Dios que está en medio de todo eso, no importa si es Saulo, el criminal más temible de esos días. Si es Dios que lo mandó y es Dios que lo ha equipado a usted con el denuedo de la unción, ore por él. Dios lo va a liberar. Cuando Alex Félix llegó a nuestra iglesia por primera vez, invitado por una joven de la congregación, la reputación que tenía este joven era muy conocida en el mundo hispano de esa área. Acababa de salir de San Quintín, de una de las penitenciarías de alto cuidado, de alta protección. Acababa de salir y vino ese domingo y luego pasó al altar para oración. Y ¿saben qué? Dios nos llenó con el Espíritu Santo. No importa si es Saulo, no importa si es alguien que no tiene una buena reputación. Tenemos el nombre a nuestro favor. Tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor. Y ya dijo el pastor Roja, ¿acaso que Dios nos ha dado el espíritu de cobardía? Saulo estaba destinado a convertirse en el gran apóstol Pablo, un teólogo que escribió 12 libros en el Nuevo Testamento, un maestro, un predicador, un evangelista, un misionero que plantó iglesias en toda el Asia Menor. Él recibió el don del Espíritu Santo y fue bautizado en agua en el nombre de Jesús, porque él oyó la voz que le dijo: ahora pues levántate y bautízate, invocando su nombre. Y todo eso se dio no en el templo, pero en la casa de Judas.
Yo siento que cosas grandes el Señor va a hacer después de este seminario. Porque usted se va a casa con nuevo fuego, con nueva pasión, con nuevo denuedo dentro de usted. Dios va a hacer grandes cosas en las casas. Todo eso se dio en las casas. En Hechos 10, 45 al 48, el Espíritu Santo se derramó en la casa de un gentil llamado Cornelio. El texto dice que cuando llegó el apóstol Pedro ahí y oró por ellos, recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron que recibieron el Espíritu Santo? Dice el texto ahí, porque les oían que hablaban en otras lenguas. Y luego que recibieron el Espíritu Santo, les mandó que los bautizasen en el nombre de Jesús. No se dio esto en la iglesia, no se dio esto en un santuario. Todo eso se dio en una casa. Hasta ese momento la iglesia solamente se hallaba compuesta por creyentes judíos. Pero todo cambió cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio, un gentil romano, quien tenía un buen corazón, quien daba limosnas, quien ayudaba a los pobres, que tenía hambre y sed de Dios. Yo quiero conocer más de él. Y Dios escuchó esa oración. Y Dios trabajó en todos los detalles para que haya una conexión con alguien que le iba a presentar el evangelio, que lo iba a salvar no solo a él, pero a toda su casa. Y cuando le dijeron, Pedro va en camino a tu casa, este hombre, Cornelio, él no se quedó en silencio. No. El verso 24, cuando él supo que venía este líder espiritual, este apóstol a su casa, dice que mandó a traer a todos sus parientes, invitó a sus amigos más íntimos. Wow, imagínese usted si regresamos a casa con esa mentalidad. Todos aquí tenemos parientes que no conocen al Señor. Todos tenemos amigos íntimos que no conocen del Señor. Y ahí está este hombre Cornelio, llamando por teléfono, enviando textos, conectándose en Facebook con todos sus amigos, con todos sus conocidos. Y cuando llegó el apóstol Pedro a la casa de él, wow, estaba saturada de almas. Y comenzó él a predicar en el verso 44. Y dice la Biblia que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Aleluya. Wow, el Espíritu Santo cayó mientras Pedro enseñaba la palabra. Usted regrese a casa y cuando comience a enseñar la palabra de Dios, la palabra tiene poder. La palabra pudre, rompe todo yugo. La palabra rompe los corazones más duros. Hay poder en la palabra de Dios. Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Abra la boca, enseñe la palabra. Y mientras está enseñando la palabra, el Espíritu Santo va a caer. Y cuando el Espíritu Santo cae, la duda sale, el temor sale, el miedo sale. Cuando el Espíritu Santo cae, pleitos, rencillas que hay en la casa también salen. Los hijos rebeldes que no han querido servir al Señor, la rebeldía también va a salir. Cuando el Espíritu de Dios cae en una casa, trae liberación, trae salvación, trae sanidad. Oh, aleluya. Regrese a casa, hable la palabra en casa y Dios va a caer con su Espíritu. Grandes cosas van a suceder. Wow. Cuando cae, porque dice que el Espíritu cayó. Eso va a suceder, va a caer. Y cuando el Espíritu cae una vez más, no hay diablo que lo pueda detener.
Qué hermoso sería que usted regrese la próxima semana, invita a sus amigos y invita a todos los demás y está enseñando con denuedo, con unción la palabra y ¡boom! El techo se abre, el espíritu cae, la casa se llena de la gloria de Dios, todos sus familiares van a ser llenos del Espíritu Santo, sus amistades del círculo íntimo suyo que no han querido saber nada del Señor, de repente cuando el Espíritu Santo los toca, todo yugo se pudre, toda posición sale. ¡Hey! Yo vuelvo a avivamiento si regresamos a casa con un nuevo fervor, con una nueva unción, con un nuevo deseo. Aleluya. Alguien grite aleluya. Este es el libro de los Hechos. Es palabra de Dios. En Hechos 12:12 nos dice, mire esto, y habiendo considerado esto, es decir, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan. Llegó a casa de María, la madre de Juan. Ahora, esto es importantísimo, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, diga conmigo muchos, estaban reunidos orando. Estaban orando, no estaban jugando, no estaban chismeando, estaban orando en la casa de María, de la hermana María. Tenemos muchas hermanas Marías y estaban en casa muchas personas, muchos que orando, buscando el rostro del Señor. Pedro el apóstol acababa de salir de la cárcel. El ángel del Señor lo liberó en una manera sobrenatural. Y cuando él pasó la última puerta, dice el libro de los Hechos, que daba a la calle y se encontró afuera, él no sabía si estaba en éxtasis o si era una realidad. Se tuvo que peñiscar un poquito para ver si estaba despierto. Y cuando se dio cuenta, no, es una realidad, estoy fuera de la cárcel. Ya a Jacobo lo habían decapitado y el pueblo esperaba que ese día Pedro también sea decapitado. Pero le voy a decir, la vida es de nuestro Dios. Usted va a morir cuando Dios dice que va a morir. Mientras tanto, viva para el Señor. Y ahí está Pedro, afuera en la calle. Wow, estoy libre. Y el lugar, y esto me causa a mí cuando he estado, me he leído no sé cuántas veces el libro de los Hechos para poner una serie de enseñanzas y enseñar a la iglesia y a todas las iglesias del PAB. Y esto me causa a mí una impresión profunda en mi vida, porque apenas salió Pedro a la calle, ¿sabe a dónde él se dirigió? Él no dice voy a pasar por el Starbucks primero. No, él se dirigió a la casa de María, la hermana María. Wow. ¿Y dónde? ¿Por qué? Donde estaban muchos orando. Yo creo que el apóstol Pedro dice, tengo que ir a la casa de la hermana María, porque yo sé que la iglesia está orando en ese lugar. Hay poder en una casa que ora. Si usted dice, pero es que nadie quiere venir a la oración, empiece usted, su esposo, sus hijos, formen un culto de oración en su casa. Y cuando usted está orando, el Señor va a hacer grandes maravillas en su medio. Le voy a decir la clave para romper toda cadena, romper todo yugo, es la oración. Empieza en casa, que su casa sea llamada casa de oración. Oh, aleluya. Ojalá que usted se emocione por algo así. No se jacte que tiene una linda casa. No se jacte que compró una nueva casa. Jáctese, mi casa es casa de oración.
Que cuando alguien está en necesidad, dice: vamos a ir a la casa de la hermana María, porque yo sé que hay un grupo de hombres y mujeres que están orando, que están tocando el trono de Dios, que están clamando por avivamiento, que están orando por un rompimiento espiritual en esta hora tan difícil que estamos viviendo. Si su casa va a hacer algo, que sea casa de oración. Lo primero que la iglesia primitiva hacía cuando se hallaban confrontando problemas, crisis, persecuciones, era juntarse en las casas para orar. Esa fue la clave del gran avivamiento. Que en 50 años la iglesia en Jerusalén tenía más de 60,000 miembros. No había estadio lo suficiente grande para reunirse toda la iglesia. Se reunían en casas, pero iban a la oración todos los días. Habían 3 horas de oración en el templo y la iglesia asistía a cualquiera de esas 3 horas, a las 9 de la mañana, a las 12 del día o a las 3 de la tarde. Y la iglesia estaba orando y luego salían a las casas a predicar y enseñar el evangelio. Aleluya. Y es lo que tenemos que practicar hoy más que nunca. Oración en las casas. ¿Está orando en su casa? Ese amén está muy anémico y me ponen nerviosos. Ojalá que le diga: ¿saben qué, hijos? Pongan los teléfonos a un lado, el computador a un lado. Vamos a tener una temporada de oración aquí en la casa. Porque si esta casa va a ser llamada algo, va a ser llamada casa de oración. Y a los hijos no les gusta orar. Los niños se rebelan, ¿sí o no? Pero van a orar. Porque cuando usted comienza a orar, el Espíritu Santo va a caer. Y si su hijita rebelde está en el dormitorio de ella diciendo: no, yo no quiero orar, el Espíritu la va a jalar de ahí. Va a sacar a ese hijo rebelde y lo va a traer donde el fuego está ardiendo, donde la gloria de Dios está cayendo. Y esa rebelión va a salir. Esas cadenas se van a romper. ¿Sabe por qué no hay liberación? Porque no estamos orando. La oración empieza en la casa, no en la iglesia. Y ahí traen a ese joven rebelde el domingo a la iglesia. Y apenas el pastor termina de predicar, ahí lo están jalando. Y el joven viene de mala gana. Viene todo enojado. Ahí está la mamá, jalando a su baby. Así le llama. Ya tiene 16, 17 años, rebelde. Mi baby. Ahí están a su baby. Para que el pastor ore. Pero cuando la oración empieza en la casa, no van a tener que traerlo jalando a ese hijo rebelde al altar para que el pastor ore. Dios lo va a usar a usted, mamá. Dios lo va a usar a usted, papá. Si ustedes comienzan a orar en casa y el Espíritu Santo cae. Yo no sé cuántos creen en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: y recibiréis poder. La palabra poder ahí es dunamis, de donde tenemos nuestra palabra castiza, dinamita. Van a recibir dinamita cuando el Espíritu Santo entre en sus vidas. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Oh, entonces tienen dinamita del nombre, dinamita espiritual para explotar cualquier cosa que se opone a que su casa sirva al Señor. Josué dice: yo y mi casa. Todo empieza en casa. Usted tiene dinamita espiritual. Y usted sabe, un tubo de dinamita puede tumbar, quebrar una roca, hacerla pedazos. Y usted tiene eso ahí adentro, pero no la están usando. Comience a orar en la casa, comience a hablar en lenguas. Pero es que no importa, deje a sus criaturas a un lado. El Espíritu Santo los va a jalar. El avivamiento empieza en casa. Aleluya. En Hechos 16:13, esta historia, ya
Tengo algunas, pero voy a parar en unos instantes aquí. Hechos 13 nos dice que Pablo y Silas, cuando llegaron a la ciudad de Filipos y estuvieron allí por algunos días, en el día de reposo, wow, habían visitado todas estas sinagogas. Ahora dice que en el día de reposo, en el día sábado, se fueron al río donde solían orar las mujeres. Y a mí me enoja eso. Todo el tiempo es las mujeres orando y nosotros los hombres. Donde las mujeres se reunían para orar. A la par estuvimos recién en Grecia. Fuimos ahí al río de Lidia. Bauticé una alma en las mismas aguas donde Lidia fue bautizada. Lidia fue una mujer de negocios muy exitosa. Era vendedora de púrpura, muy conocida en la comunidad. Ella vivía segura en un lugar muy prestigioso de allí, de la ciudad de Filipos. Y cuando oyó la palabra de Dios, esa es la clave. Yo soy creedor de que en las enseñanzas, Pastor Cortés, de nuestros grupos celulares se tiene que enseñar la palabra de Dios. No hay nada de malo con una historia aquí, otra historia, pero a veces hacemos pura historia, puros cuentos, y ahí no resulta absolutamente nada. Nunca he visto yo que alguien es liberado porque usted le contó un cuento o una historia de alguien. Lo que trae poder y liberación es la palabra. Dice que cuando ella oyó la palabra que Pablo el apóstol estaba enseñando, wow, su corazón fue compungido también. Su corazón fue tocado profundamente. Y ella estaba atenta. Ella no estaba jugando con el teléfono. Ella no estaba distraída con la palabra de Dios. Específicamente nos da estos detalles. Y el Espíritu Santo, mientras la palabra estaba siendo aplicada, tocó su corazón para estar atenta al mensaje. No estaba pensando aquí como muchos, aquí se acaba eso para ir a comer. No, ella no estaba pensando algo así. Ella estaba atenta a la palabra. La palabra es lo que nos cambia. La palabra es lo que nos transforma. La palabra. Aleluya. Y al final, en el verso 15, después de que terminó el mensaje, wow, su corazón estaba tan conmovido por la palabra que dice: oh, yo quiero ser bautizada en el nombre de Jesús. Yo quiero ser salva. Es lo que hace Dios cuando usted enseña la palabra. Y no solamente ella, la Biblia dice que toda su familia fueron bautizados. Y ella les dijo esto: hermanos, miren, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad allí. Yo sé que están hospedados ahí en el Motel 6. Yo sé que están hospedados ahí en el Hampton Inn. Pero yo quiero que se vengan del Hampton Inn y se queden en mi casa. Yo quiero que traigan esa bendición, esa gloria, ese poder que hay en ustedes. Tráiganlo a mi casa. Y les obligó. Es decir, que ella no aceptó. No, ¿saben qué? No queremos ser molestia, hermana Lidia. No, estamos en el hotel muy cómodos. No, por favor. No, ella dice: a mí no me importa que estén cómodos. Vengan a mi casa. Yo tengo hambre de lo que ustedes tienen. Yo quiero que entren en mi casa. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Yo quiero empezar una iglesia en mi casa. Le voy a decir: la iglesia empieza en la casa. ¿Cuántos quieren regresar y decir: vamos a empezar una iglesia en mi casa? Si tengo que hacerlo solo con mi familia, lo voy a hacer con mi familia. Voy a invitar a mis familiares, voy a invitar a mis amigos más íntimos. Pero yo quiero la gloria de Dios en mi casa. Yo quiero el poder de Dios en mi casa. Yo quiero liberación en mi casa. ¡Hey! Dios va a hacer grandes cosas si empezamos en casa. Pónganse de pie todo el mundo. Esta es una gota de lo que tengo para enseñar. Una gota nada más. Todo del libro de los Hechos. Todo. Libro de los Hechos. Ahí empezó. Todo empezó en el libro de los Hechos. Ese fue el comienzo de la iglesia. Y no nos vamos a alejar de estos principios. No.
Ella, Lidia, fue bautizada, toda su familia, y una iglesia se inició ahí en Filipos, una ciudad que estaba subyugada en idolatría, pero cuando esa iglesia empezó, hubo avivamiento en Filipos. Casualmente Pablo escribió la carta a los filipenses porque hubo un gran avivamiento en ese lugar. Dios usó a Lidia, la transformación que Dios hizo en ella, una mujer muy influencial, muy pudiente en el aspecto material. Dice: yo quiero una casa en mi iglesia, yo deseo la gloria de Dios en mi iglesia, yo deseo prodigios en mi casa, yo deseo prodigios, maravillas, milagros en mi casa. Si regresamos con esa mentalidad nosotros, después de haber oído todo lo que se ha oído aquí, tenemos que cambiar nuestro concepto. Debemos dejar demasiada teoría, más práctica de principios pentecostales apostólicos. Eso es lo que va a traer avivamiento en estos últimos. Yo estoy convencidísimo de eso. Lo he enseñado en la iglesia que pastoreo con gran convicción. Lo voy a hacer donde quiera que vaya con gran convicción. Porque nos hemos desviado un poco y queremos enseñar otras cosas. Regresemos a la enseñanza de la palabra en las casas. Y es la palabra de Dios que rompe corazones, que rompe total vidas que están oprimidas por el diablo. No importa si son gente pudiente, prestigiosa en la ciudad, o son gente del vulgo, la palabra de Dios hace impacto a todos, sin acepción de personas. Y Dios quiere usarlo a usted. Diga: yo voy a empezar en casa. Todos los líderes aquí en este lugar, levante su mano, abra la boca. Come on. Señor, yo quiero que tu gloria entre en casa. Yo quiero que tu poder llegue a mi casa. Yo necesito, Señor, liberación en mi casa. Tengo hijos e hijas que ya no quieren servirte, Señor. Oh Dios, ¿qué es lo que va a traer liberación? Es la oración en casa. Levante la voz, pueblo. Líderes celulares, no regresen a casa con la misma actitud. Regrese diciendo: oh, con mucha más razón, con mucha más fuerza, con mucho más de nuevo regreso a enseñar la palabra en mi casa. Mis células se van a multiplicar porque Dios me va a dar un avivamiento y crecimiento en mi casa. Damas, Dios las va a usar. Varones, que caiga una doble porción de unción sobre usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú enviaste de 2 en 2 a tus discípulos. He aquí, yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda especie de mal, y ninguna cosa os hará daño. En este día, con la misma unción, los enviamos a sus barrios, a sus lugares donde ustedes viven, en la unción, en el poder del Espíritu Santo, para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna cosa os hará daño. Reciba la unción que está saliendo. Reciba, dígale: Señor, dame de nuevo. Eso, habla en lenguas, habla en tu idioma, háblale al Señor, háblale con sinceridad, háblale de corazón. Señor, yo regreso con esta mentalidad pentecostal apostólica. Voy a empezar la iglesia en casa. Cuando vaya el domingo a la iglesia, yo voy a llevar la iglesia de mi casa a la iglesia. Come on. Yeah. Yo miro que hay un fuego que se está encendiendo donde el fuego se había apagado.
donde solo habían quedado cenizas. Pero Dios dice: yo no voy a apagar. A ese fuego yo lo voy a reencender. Ahora la boshanda la boca ya tahaya. Ja 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 ja. Oy 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 oy. Boshanda cara la boca. Yes. Wow. Algo va a suceder ahí en la senda antigua, Santana, Long Beach, en todos los lugares. ¡Hey! ¡Wow! Eso que estoy hablando aquí, ese es el fuego pentecostal apostólico que va a prender nuestras ciudades en avivamiento. Empieza en casa. El domingo van a tener que hacer 2, 3, 4 cultos. La iglesia no va a tener espacio. Come on. Ir a la bashanda. Oro por el pastor Cortés, el líder de ministerio Senda Antigua. Y corra boshanda la bahaya. El manto de esta unción apostólica, un manto fresco caiga sobre él. Hay mucho más que hacer, hay mucho más que alcanzar, hay más iglesias que plantar, hay más pueblo que evangelizar. Levántase, Señor, reencienda un fuego mayor en su vida. Ay, 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 y callamos. No podemos parar. Oh, hay dinamita pentecostal en nosotros. No hay situación, no hay demonio, no hay problema que se pueda parar frente a nosotros. Vamos a comenzar a explotar en el nombre de Dios. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús,
Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu